parte 3. Y aquí nos encontramos con algunas expresiones que en la literatura sagrada y por supuesto para nuestro estudio del carácter divino, en este caso la teología, tienen profunda pertinencia y relevancia. Dos expresiones que parecen, cuando uno está en un curso de introducción a la teología, algunos estudiantes podrían decir, bueno, pero ¿qué tiene que decirle esto a mi fe? Hablar del Elohim, hablar del tetragrama, hablar de los nombres de Jehová, hablar del carácter de Dios. Yo quiero más bien expresiones más prácticas, 5 pasos para ser próspero o 5 pasos para detener tu crisis. Esas fórmulas, ¿no?, con las que mucha gente prefiere encontrarse en el texto sagrado, que tienen más simpatía por la autoayuda que por un auténtico conocimiento de Dios. Aquí nos encontramos al salmista desafiando ese concepto. Yo les vengo a hablar del Elohim y del Yahvé, del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, y la expresión que utilizaría Juan en Apocalipsis 5 es el Pantocrátor, el que tiene todo el poder y la soberanía. Quiero hablarles acerca de ese Dios, no del Dios de la ficción, del folclore de tu institución, no del folclore o de la idea que tienen algunos de la naturaleza del Dios, que deriva pues de prejuicios culturales, mesoamericanos, precolombinos, afrodescendientes, europeos, célticos. No quiero hablar de esas ideas. Quiero hablar del Dios que se reveló a través de estas páginas. Y este Dios es un Dios omnipotente. Es el Dios que tiene todo poder. Es el Elohim, esta expresión genérica, este plural majestático, como lo llamaría Scofield, nos habla, era una expresión muy común en las comunidades semíticas, y por supuesto es el equivalente al Señor contemporáneo, ¿no? Hoy uno puede llamar a una persona incluso Señor por un tema de cortesía. Tú le puedes decir Señor, pero cuando tú hablas del señorío por antonomasia, el señorío de los señoríos, uno sabe que se está refiriendo a Jesús. Y cuando uno habla del señorío, esta expresión que tiene sus orígenes, pero por lo menos para nuestra lengua castellana, para ustedes entender gran parte de la carga semántica, pragmática de esta expresión, usted tendrá que aproximarse a gran parte de la visión jurídica del mundo romano. El Señor era nada más y nada menos que el Señor era nada más y nada menos que el Dominus, tal como el derecho romano lo consagra. Era ese Señor que tenía dominio, era el Dominus de la expresión latina, y de alguna forma, por supuesto, la contraparte era el servus, ¿verdad?, que es para nuestra lengua castellana el esclavo. Así que cuando hablamos del señorío de Cristo en vocabulario jurídico romano, estamos hablando del dominus, aquel que tiene el dominio, control irrestricto y absoluto del universo. Estamos hablando de quizás esa expresión tan extraordinaria que Juan emplea en Apocalipsis, el Pantocrátor, la expresión allí consagrada, y que fue muy popular esa expresión en las comunidades de los primeros siglos. De alguna forma viene a traducir, no solamente es un Dios omnipotente, es un Dios que ejerce señorío irrestricto en la historia. Un Dios que tiene control de los aspectos que tú consideras que cotidianamente tú crees que Dios no tiene ningún tipo de pertinencia o relevancia dentro de esas realidades. Pues déjame desafiar ese prejuicio. Mi Dios está controlando cada molécula del universo. Cada espacio, cada instancia de este universo está siendo gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la definición que el salmista viene a brindarnos es precisamente la de un Dios omnipotente. Y viene a darle contenido a esa pregunta: ¿quién es Dios? Pues Dios es el Todopoderoso. Dios es el que puede hacer todas las cosas. Y si ustedes me lo permiten, miren lo que Isaías, oye, es un documento al igual que el libro de Apocalipsis. Es uno de esos documentos donde ustedes pueden explorar de manera extraordinaria lo que nosotros conocemos como teología propia. Conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. El libro de Apocalipsis, además de hablarnos de esas realidades escatológicas, de las realidades proféticas y los eventos del porvenir, la consumación del plan eterno de nuestro Dios, también nos revela de una manera fascinante el carácter de Dios. Allí se nos habla de un Dios como omnipotente, omnisciente, todas esas imágenes y figuras relacionadas con el Cordero, el León, el Anciano,
Todas esas realidades hablan de sabiduría, de omnipotencia, de omnisciencia, un Dios todopoderoso. Como era de esperar, el Verbo de Dios encarnado no solamente fue el que se humanó, debemos entender como un ser de dos naturalezas y una persona, que es Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Esa fórmula que ya Tertuliano había articulado desde los primeros siglos. Pero estas realidades del carácter divino en el profeta Isaías se revelan de manera extraordinaria. El profeta Isaías, en un profundo contexto de crisis nacional, tuvo una labor, como todos los profetas, muy compleja. Debe ser muy difícil hablar contra la corriente, ¿verdad?, de las opiniones públicas. Hablar, y para eso hace falta mucho carácter, hace falta muchísimo carácter para poder imponer ideas contra la corriente, contra las instituciones y contra, sobre todo, el poder opresivo y represivo del Estado, porque Isaías estaba hablando a gobernantes, al igual que Jeremías, al igual que la mayor parte de los profetas hablaban cara a cara con las agencias y los rostros del poder. Pero la tarea no solamente era de exhortación, era también formativa. Había que transformar gran parte del imaginario, de las visiones equivocadas, e Isaías cumplió una labor pedagógica extraordinaria. Fue un auténtico didacta del quehacer teológico, de la reforma espiritual doctrinal necesaria para el Israel de su tiempo. Y miren cómo, por ejemplo, él nos recordaba y nos hablaba acerca del carácter de ese Dios, en contraposición al paganismo, ¿verdad?, que le era propio a la comunidad semítica del siglo VIII antes de Cristo. Aquí nos encontramos con un Isaías recordándonos cosas extraordinarias. Miren lo que dice en el capítulo 40, verso 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y en el verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí tenemos expresiones de la sabiduría y de la omnisciencia y de la omnipotencia de nuestro Dios. Aquí tenemos definiciones bien interesantes. Miren, por ejemplo, acá en el capítulo 51, verso 13, el reproche que Dios hace al pueblo de Israel en los labios del profeta Isaías. Y miren lo que Dios le recuerda al pueblo. Miren, tienen que conocerme. Para que se despabile el temor, para que se desvanezca el temor, vamos a tener que cultivar un conocimiento más profundo del carácter de nuestro Dios. Y miren lo que Dios revela. Yo soy vuestro consolador, verso 12. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Ahora, de manera retórica, Dios mismo pregunta, ¿dónde está la fortaleza del que aflige? ¿Dónde está la fortaleza de aquel que presuntamente hoy te está trayendo todo este perjuicio? Y tú de alguna forma piensas que la fortaleza de eso que tanto te atemoriza, Él obra con autonomía de mi gobierno. Es decir, tú crees que el que te pueda hacer daño, vamos a poner aquí, llámese delincuencia, llámese persecución política, llámese como se llame, llámese un coronavirus o una peste. ¿Dónde está la fortaleza del que te aflige? Y miren la respuesta que 2 capítulos más adelante, 3 capítulos más adelante, en el 54, Dios nos brinda acerca del poder del que aflige. Capítulo 54, verso 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Qué les parece? Aquí Dios está diciendo, ese que te tiene desvelado, chico, ese que te quita el sueño y que tú le atribuyes mayor poder que a mí mismo,
Porque cuando uno teme, lo que usted no ha entendido y quizás lo que no hemos podido entender es que a pesar de que no lo decimos explícitamente, es lo que implícitamente nuestro corazón y nuestro espíritu consagra. Cuando tú tienes temor de algo más que temor de Dios, estás diciendo que Dios tiene menos poder que aquello que te atemoriza.